El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor. En el libro del profeta Daniel, en capítulo 8, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, los versículos 13 y 14. En este capítulo 8, el profeta Daniel tiene una visión más acerca del levantamiento, el auge y la caída de los llamados imperios gentiles. Capítulo 8, versículos 13 y 14. Estos imperios gentiles, según las profecías, empezaron en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y van a terminar finalmente con el auge y caída del imperio del Anticristo. El imperio del Anticristo. Un imperio que se va a levantar en los días de la gran tribulación. Y que el Señor va a permitir. Este es el último gentil que va a gobernar a la humanidad. El Anticristo. Daniel lo vislumbró aquí en el capítulo 8 y en todas sus visiones. Los versículos 13 y 14 dice así la palabra de Dios. Esta es la versión Reina de Manera del año 1960. Aquí está profetizado la celebración de una festividad que entre el pueblo de Dios se llama la fiesta de las luces o fiesta de Hanukkah, conforme al vocablo hebreo que se usa acá. Dice así la palabra de Dios. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio en la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Amén. Acompáñenme ahora al Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 20 y 23. La historia nos dice que el santuario fue profanado por un personaje llamado Antíoco Epífanes IV. El templo de Dios fue profanado por este impío saqueo llamado Antíoco Epífanes IV. Y después de ser profanado el templo, la familia de los macabeos, una familia israelita, logró vencer los ejércitos de Antíoco Epífanes IV. Limpiaron el templo de la abominación que había este pobre del templo y establecieron una fiesta. Se llamó esta fiesta la fiesta de las luces o fiesta de la dedicación. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos 20 y 23, vemos a nuestro Señor Jesucristo celebrando esta festividad, lo cual nos da a nosotros un marco, un patrón y un modelo a seguir con respecto a la celebración de las fiestas del Señor. Capítulo 10. Vamos a leer los versículos 20 al 23. ¿Todos los tienen? Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 10,
Versículos 20 al 23. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los que están ciegos? Verso 22. Celebrabas en Jerusalén. ¿La fiesta de qué? La fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. La fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Padre, gracias te damos. Acompáñame ahora. Bendecimos tu santo nombre. Y te rogamos, Señor, que por tu palabra nosotros también seamos bendecidos. Enséñanos, Señor, porque tú eres nuestro divino Maestro. En el nombre de Cristo Jesús, pueblo del Señor dice, amén. Una de las fiestas más coloridas que el pueblo de Dios celebra se acerca en el calendario festivo de las fiestas del Señor. Ahora, no se trata de la tradición navideña, la natividad supuesta de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. Esta es una fiesta que fue imitada por el paganismo romano tradicional. Fue imitada esta festividad. Fue primero la fiesta de las luces, antes que se estableciera la fecha del 25 de diciembre como la natividad de Jesucristo. La fiesta de las luces fue primero. Por eso el paganismo de Roma no hizo otra cosa sino imitar esta festividad. Esta festividad constituye parte de nuestra raíz. Recuerden, amado hermano, que nuestra fe es judeo-cristiana. Nuestra fe es judeo-cristiana. Nuestras raíces de fe están en el judaísmo, en el antiguo pacto. Lo nuestro no son las novenas, ni la celebración y exaltación de Papá Noel, ni árboles navideños, ni nada de estas cosas. Lo nuestro es la fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Todo este paganismo que hoy ha sido adoptado y celebrado no es otra cosa que la introducción que hizo la Iglesia en el llamado Concilio de Constantinopla en el año 386 después de Cristo. Toda la práctica pagana del mitraício, la religión que practicaba el Imperio Romano antes de adoptar al cristianismo como religión, todas estas prácticas paganas de la adoración a Mitra fueron las que fueron introducidas por el Concilio de Constantinopla en el año 386 después de Cristo. Fue el Concilio de Constantinopla quien decretó que el 25 de diciembre sería celebrado el nacimiento de Jesucristo. Ellos querían que la festividad llamada la Saturnalia, que se celebraba entre los paganos del Imperio Romano, fuera sofocada, por así decirlo, o mejor, fuera desplazada, incristianizada por la celebración de la natividad del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa fecha se adoptó que el 25 de diciembre se debía celebrar el nacimiento del Señor. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que esto no pudo ser así realmente. La Escritura nos dice aquí en el texto de San Juan que era invierno. Era invierno.
La fiesta se celebraba en una época invernal. La fiesta se celebraba en una época invernal. Jesús estaba en el templo. Dice el texto, cerca del pórtico de Salomón, la puerta que se llamaba la puerta de Salomón. No podía ser el nacimiento de Cristo en esa época porque los escritores evangélicos nos relatan que cuando el Señor Jesús nació, los pastores tenían a sus rebaños allí en el campo, a campo abierto. Allí los estaban apacentando, y eso no puede darse en una época invernal porque las temperaturas allí bajan terriblemente. Allá cae hasta nieve. Así que esto no pudo ser en esta época. Además, cuando María, la madre de Jesús, dio a luz al Mesías, ella tuvo que venirse desde su ciudad donde ellos vivían. José y María vivían. Tenían que venirse a su ciudad nativa, porque el rey que estaba allí puesto por el Imperio Romano, en la nación había decretado un censo. Y ellos tenían que hacer una travesía de más de 80 kilómetros. Más de 80 kilómetros para llegar desde donde vivía hasta su ciudad de empadronamiento. Una mujer embarazada con esas condiciones no hubiera sobrevivido. Así que en la Biblia hay evidencias que nos muestran que Jesús realmente no nació en esa época. Usted va a encontrar que hay gente que va a discutir, que va a pecar, que va a alegar que nosotros estamos equivocados, y que además toda la iglesia cristiana celebra esto, que nosotros no debemos ser como el ave de mal agüero, que nosotros no debemos ser como aquellos salmones que van en contra de la corriente para demostrar o llamar la atención con respecto a la verdad que estamos predicando. Pero todo esto son excusas que no tienen ningún valor, ni histórico ni bíblico, para demostrar que Jesús nació. Ahora, es cierto que las iglesias cristianas y el cristianismo del hemisferio occidental celebra esta festividad, pero todo el mundo sabe que esto fue una consignación una declaración hecha por este concilio, y que se adoptó con un propósito específico. Todo el mundo lo sabe. Es cuestión de mirar un poco la historia. Ahora, el hecho de que toda la iglesia cristiana, entre comillas, incluyendo aquí algunas iglesias protestantes, celebren esta fecha como la fecha del nacimiento de Cristo, no significa que porque la mayoría lo hace, realmente esto sea verdad. Los que lo hacen a sabiendas de que Jesús no nació están equivocados. Yo he encontrado que incluso en las puertas de algunos pastores, en vez de tener algún mensaje alusivo al nacimiento de Cristo, supuestamente conforme el catolicismo romano lo acuñó, lo que tienen en la puerta es un Papá Noel. Ya no es ni Cristo el que celebran allí, sino el Papá Noel. Esto es impresionante. Pastores, ministros. Claro, por eso es que la gente dice, imagínense, si así están los pastores, ¿cómo estarán las iglesias? Pero lo cierto es que esta no es una fecha. Esto lo que ha traído es la práctica de una cantidad de tradiciones paganas que enmarcan el nacimiento del Señor. El profeta Daniel, y el pasaje que leímos, se anticipa a este tiempo de celebración. Él se anticipó. Daniel predijo lo que iba a hacer Antíoco Epífanes, y también lo que iba a hacer la familia de los macabeos. Este sería un tiempo posterior a un tiempo de aflicción, de sufrimiento y de desolación. La verdad fue que el régimen de este personaje, llamado Antíoco Epífanes IV, fue un régimen de terror. A este personaje le llaman los teólogos el anticristo del Antiguo Testamento. Una verdadera abominación desoladora provocó este tipo.
un gentil que sería tipo del anticristo. Este fue el protagonista. Pero Dios levantaría una familia de caudillos, que serían los libertadores de su pueblo en ese tiempo. Esta familia es la familia macabea. Porque el Señor, de hermanos, siempre quiere un remanente fiel entre su pueblo, al que Dios usa con sus instrumentos en tiempos de angustia. ¿Cuántos da gloria al Señor? Siempre Dios quiere un remanente, gente a la que Dios usa como sus caudillos, para que la luz no se apague, la luz de la verdad no se apague. Vamos a conocer algunas luces bíblicas de esta festividad. En primer lugar, su historia. Hablemos un poquito de la historia de esta festividad. Esta festividad inició después del dominio gentil sobre el pueblo de Dios. La versión que Daniel ve aquí en el capítulo 8 es la de dos imperios que entran en pugna. Él ve un carnero y un macho cabrío. En la visión, el profeta ve cómo el macho cabrío va contra el carnero y lo derrota. Según los intérpretes, estos eran dos imperios: el imperio de los medos y persas y el imperio de los griegos. Los medos y persas están representados por el carnero. Y el imperio de Alejandro Magno, el imperio de los griegos, el imperio helénico, está representado aquí por el macho cabrío. El macho cabrío es, sí, derrota al carnero. Otras palabras, los griegos, el imperio griego derrota a los medos y persas. Pero Alejandro Magno muere joven. ¿Sí? Alejandro Magno muere joven. A diferencia de algunos de los reyes de los imperios anteriores que dejaron descendencia, Alejandro Magno no dejó descendientes. En los capítulos 2, 7 y 9 del profeta Daniel, nosotros vemos cómo los imperios gentiles iniciados por Babilonia se comienzan a devastar sobre la humanidad. Luego los suceden los medo-persas, luego los griegos y luego los romanos. Y al final de los tiempos, un personaje se va a devastar como especie de un tipo de este personaje. El anticristo se va a levantar, tipificado por algunos de los reyes de estos imperios. Nabucodonosor, el mismo Antíoco Epífanes IV, ellos son tipos del anticristo. Al final, el último de ellos se va a levantar sobre una confederación de naciones y va a ser como una especie de resurrección del imperio romano. Eso es lo que los intérpretes, los teólogos han dicho. Daniel ve esto en visión. Ve cómo Antíoco Epífanes, uno de los cuatro, o mejor, uno de los descendientes de los cuatro generales en los que se dividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Como les dije, Alejandro Magno no dejó descendencia, no dejó hijo que lo sucediera en el trono. El imperio se divide entre sus cuatro generales. Antíoco Epífanes IV es de una dinastía de reyes que vienen de Seleuco Nicanor. Seleuco Nicanor, que era uno de los cuatro generales en los que se dividió el imperio del macedonio, Alejandro Magno. Antíoco Epífanes IV, entonces de la dinastía Seleucida. Un Seleucida era un griego, un pagano, que quería asimilar al pueblo judío, lo quería asimilar a las costumbres, a la cultura,
a la fe macedonia, a la fe griega, a la mitología griega. ¿Qué hizo este señor? Este señor profanó entre los años 171 al 165 a.C. Prohibió observar el Shabbat. Prohibió el cumplir la circuncisión. Cogió y construyó una estatua del dios Zeus y la colocó en el templo de los ríos. Prohibió el estudio de la palabra, de la Torá. Este señor construye en el altar del templo una estatua para que la adore. Obliga a los judíos a presentar ofrendas a los dioses griegos, en especial a la estatua de Zeus que construyó allí en el altar. Construyó además un gimnasio ahí en el templo. Ahí había espacio para todo eso. Y muchos jóvenes sacerdotes judíos prefirieron practicar, hacer gimnasia que sus oficios sacerdotales. Por último, una de las cosas más terribles que hizo fue tomar una cerda, una cuerca, la sacrificó y con la sangre de ese animal profanó el altar. Hizo un sacrificio ahí en el altar con la sangre de la buey. Ustedes saben que el cerdo es un animal considerado en la ley de Dios como un animal inmundo. Ante toda esta atrocidad, en pueblo algunos se le sometieron, pero otros comenzaron a hacer un movimiento de guerrilla en una ciudad llamada Moir. Allí se levantó una familia, ¿sí? La familia de Judas Macabeo. Esta familia macabea, la palabra macabeo significa martillo de Dios. Ellos se opusieron al helenismo y ellos proclamaban un eslogan diciendo Mikadoja Baerim Adonai. Esta frase Mikadoja Baerim Adonai significa nadie es tan grande como tú entre los dioses, Señor. Bajo este lema, ¿sí? Ellos levantan un movimiento en contra de Antíoco Epífanes IV. Ellos, en los escudos de guerra que ellos se fabricaron, colocaron la frase Maccabi, que son las iniciales de la frase que les he dicho ahora. Mikamoja Baelin Adonai. Las frases iniciales L-A-K-A-B-I Maccabi la acuñaron y la colocaron en sus escudos de guerra. Por eso se llaman ellos los macabeos. Después de luchar un tiempo, de hacer resistencia al ejército de Antíoco Epífanes IV, Lumis, en tiempo es recuperado por los macabeos. Judas y sus hombres fueron enviados por el Señor. Destruyeron los altares que se habían allí levantado, tanto en la afuera como dentro del templo, para ofrecer libaciones, sacrificios a los dioses paganos. El asunto fue que cuando fueron a delinear el templo, ellos se dieron cuenta de algo. Ellos iban a celebrar durante 8 días la dedicación del templo. Pero ocurrió un milagro. Se dio cuenta que para colocar el combustible a las lámparas no había sino una sola botella de aceite. Una sola provisión de aceite era lo que había. Y ellos no tenían ya tiempo para preparar el aceite porque esto demoraba unos días. La preparación duraba unos días. Ante esta circunstancia, ellos tenían 2 opciones. Una, dejaban de dedicar el templo y aplazaban la fecha. O 2, se atrevían a celebrarlo con esa sola botella de aceite que nada más les alcanzaba para un día.
ellos se atrevieron a hacer la celebración. Y el milagro consistió en que nunca faltó aceite para los 8 días de celebración. Dios les proveyó el aceite para que dedicara su templo, para que consagrara de nuevo ese templo al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Este milagro es parte de esta celebración. El milagro del aceite y la celebración duró 8 días. El aceite allí en la lámpara, en la menorá, que se llama así el candelabro que se usa, un candelabro de 9 brazos, a diferencia de las menorás tradicionales que se usan en el templo, que nada más tienen 7 brazos. Esta menorá tenía 9 brazos. 9 brazos. Así es que después de este milagro, el templo fue consagrado y se instituyó esta fiesta como una fiesta perpetua, una fiesta para celebrar entre el pueblo judío. En segundo lugar, hablemos del nombre. ¿Por qué se llama así? Hanukkah. La expresión viene del verbo consagrar. Hanukkah viene del verbo hebreo consagrar, es decir, Hanuk Hafkei. Descansaron el día 25. Eso dice que el día 25 de Kisleu descansaron de la tiranía de sus enemigos. Por eso ese día se celebra. El 25 de Kisleu más o menos corresponde a la primera quincena del mes de diciembre de nuestro calendario greco-romano, de nuestro calendario gregoriano. En este año, la celebración se va a hacer a partir del día 26 de diciembre. 26 desde las 6 de la tarde. Y se celebra desde allí, el primer día, hasta el día 27 del día anterior, que vendría siendo 27 a las 6 de la tarde. Recuerden que en el calendario hebreo, los días comienzan en el día anterior a las 6 de la tarde. Ok, entonces van de 6 a 6. Ahora sí dice la Biblia que cuando Dios creó, lo creó de una tarde para otra. Los días de nuestra creación fueron creados de una tarde para otra. Sí dice el texto. Entonces, nuestro calendario es diferente porque fue adoptado del calendario juliano o gregoriano, el calendario romano. Pero en el calendario hebreo no es así. En este año, entonces, la celebración va a darse aproximadamente allí en esa fecha. Nosotros vamos a hacer la celebración acá también. ¿Sí? La vamos a hacer y ahí está la fecha programada para que usted asista y participe de esta celebración. También se llama la fiesta de las enseñas, fiesta de la dedicación, por renovación, o fiesta de la dedicación, como lo tradujo aquí Reina y Valera, en el Evangelio de Juan capítulo 10. ¿Qué dedican ellos? La purificación del templo en Jerusalén. También se llama fiesta de las luces, por luminarias, por su origen divino. Y dice que es una fiesta donde el centro de la celebración son las luces. Luz. La costumbre de encender las ventanas de las casas y en las sinagogas, y tanto judíos como judeocristianas, la llamada menorá. La menorá es el candelabro de 9 brazos, que recibe el nombre de Hanukkah. Esa menorá de 9 brazos recibe el nombre de Hanukkah, debido al nombre de la celebración. Esta festividad tiene una expresión comunal, es decir, se hace a nivel congregacional, pero principalmente la celebración es familiar. Aquí los niños juegan un papel importante en esta fiesta, porque el último día de la celebración a los niños se les entrega un regalo. Y la pastora de Jalisco Pérez, que si ustedes van a darle a sus hijos algún regalo, no se los pongan el día 25 el nombre del niño Dios, sino que se los entreguen el último día de nuestra celebración, la fiesta de las luces, se los entregan ese día, para ir rescatando en ellos e ir instruyendo acerca de cuál es la verdadera celebración que nosotros como judeocristianos debemos celebrar. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Ahora,
Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que usted es libre, hermano, de poner en práctica esta instrucción. O usted es libre de seguir atado a una tradición que le esclaviza y que le impide realmente conocer cuál es el verdadero significado de esta festividad. Dedicación, luces, enseres, ¿sí? Esto es lo que se enfatiza aquí en este tiempo. Ahora, en tercer lugar, su simbología. ¿Qué símbolos espirituales hay aquí en esta festividad? En primer lugar, la guerra de las luces es un símbolo de la palabra de Dios y de la luz que la palabra de Dios irradia. Dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. ¿Sabes lo que es una lámpara? Una menorá. En el texto hebreo dice es una megodá. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz. Ella nos alumbra. Ella nos ilumina el camino por el que debemos andar. Pero también es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías. ¿Sí? El Mesías de Israel. El Mesías de las naciones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Cuántos han sido alumbrados por la luz del Mesías? Ahora, la festividad también es símbolo de la iglesia misma, la iglesia del Señor. En la festividad se encienden las 8 velas o lámparas de la menorá o de la Hanukkah, una por día. Pero en la celebración hay dos cosas que son interesantes. La primera vela que se enciende es la del centro. Ese tubo o vela, recuerde usted que esa menorá no se alumbra con queroseno, ni tampoco se le coloca una vela. Eso tiene es un tubo y al final en el extremo del tubo una mecha. Y el combustible que hace arder el fuego en ese tubo, en esa menorá, no es alcohol, no es queroseno, ningún derivado del petróleo. Es el aceite de olivo. En las escrituras el aceite de olivo es símbolo de ¿quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. La simbología es perfecta. La vela del centro, o el tubo del centro de hebreo se llama shamash. Esa expresión shamash significa siervo. Siervo. ¿Y cómo ha revelado en las escrituras nuestro Señor Jesucristo? Sobre todo en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo ha revelado? Como el siervo de Dios. El siervo de Dios. Así en que cuando se va a encender cada una de las velas, la primera que se debe encender es la del centro. La vela siervo, aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Y de esa luz se toma para encender cada tubo de derecha a izquierda, uno por día. De derecha a izquierda. Fíjense que nosotros alumbramos no porque tengamos luz propia. Nosotros alumbramos es porque Jesucristo nos ha iluminado. Amén. Así que tú y yo somos un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera luz es el Señor. La iglesia está representada aquí también como esa menorá que se usa en la celebración. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, los versículos 10 al 13, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al 13, San Juan, el apóstol, tiene una visión del Señor, lo ve gloria, y dice en el texto, versículo 10 al 13, que el Señor estaba en medio de 100 menorás, 100 candeleros, y el texto nos dice que los candeleros, las menorás, eran las iglesias. Capítulo 1, versículo 10 al 3, dice el apóstol, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, ¿qué vio? 7 candeleros de oro. Y dice el texto: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, dice más adelante, versículo 19b, dice el texto, capítulo 1. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias. ¿Te piensa usted que el simbolismo tan literal? ¿Para qué la verdad? De lo que representa esta menorá de estos candeleros, que representan a la iglesia. Lo cierto es que así como una menorá no puede dar luz, no puede alumbrar si no tiene aceite, así la iglesia, así cada creyente no puede iluminar, no puede alumbrar a otros si no está lleno de qué, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, esta fiesta también es un símbolo de la luz del reino milenial y eterno. Es decir, que la fiesta apunta a un evento escatológico, el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús establezca su reino sobre esta tierra, las Escrituras dicen que no habrá necesidad de sol, ni de ningún astro, ni nada que alumbre a la ciudad, la nueva Jerusalén, porque ella será alumbrada por el mismo Señor. El Señor es la luz en esa nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén alumbrará el universo entero. ¿Cuánto da gloria a Dios, mi amado hermano? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor glorioso? Esa es la simbología preciosa de esta festividad. Y número 4, vamos a tirar algunas aplicaciones de esta celebración. La primera es que los cristianos debemos hacer de esta fiesta una experiencia que haga parte de nuestra vida y de nuestras costumbres. Si verdaderamente nosotros queremos rescatar nuestras raíces, debemos empezar a desplazar toda esta tradición, toda esta basura, todo este paganismo con lo que es bíblico, con lo que es real, con lo que es el Dios. En contra de todo paganismo tradicional, en contra de la asimilación del mundo. San Pablo el apóstol nos dice que nosotros no debemos conformarnos conforme a este mundo. Conformarse quiere decir asimilarse a las costumbres y tradiciones de este mundo. Sino que debemos, dice el apóstol Pablo, renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo espero que la palabra que usted está recibiendo en el día de hoy pueda renovar su mentalidad, renovar su entendimiento y comenzar a entender qué es lo que tenemos que hacer para agradar al Señor. La fiesta tiene también un aspecto profético, aspecto escatológico, como ya lo hemos dicho, con la reconstrucción y profanación del templo judío en los días del anticristo. El apóstol Pablo enseña a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 3 y 4, miremos lo que dice allí el apóstol Pablo. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así el apóstol inspirado. Vamos allí, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que va a pasar antes que la iglesia venga y se manifieste el hombre de pecado, el que el apóstol Pablo llama anticristo, es lo siguiente. Se va a levantar un personaje llamado anticristo, que está tipificado por Antíoco Epífanes IV y por los reyes de los imperios gentiles, algunos de ellos, como por ejemplo Nabucodonosor. En el capítulo 14 de Isaías vemos allí tipificado al diablo en un personaje, Nabucodonosor. Isaías 14. Pero Antíoco Epífanes IV también fue un tipo del anticristo. Así que el anticristo es como la suma de todos estos personajes. Se va a levantar al final de los tiempos este personaje. Cuando este personaje se manifiesta, las escrituras nos enseñan que la iglesia será arrebatada. El Señor se la va a llevar. La iglesia no pasará por ese tiempo, ni le verá la cara al anticristo. Ahora, si aquí hay alguien que quiere ver la cara del anticristo, por favor, le toma una foto y esto va y me la manda allá por fax al cielo cuando yo esté allá con el Señor, para conocerlo. Porque los verdaderos cristianos no le van a ver la cara a este personaje. Es cuestión de que él se manifiesta y la iglesia se llega arrebatada. ¿Cuánto de gloria del Señor? Esa es la esperanza de nosotros. La esperanza de nosotros no es la de ser guardados en medio de la gran tribulación. Va a empezar un tiempo con este personaje, un tiempo de gran tribulación. Va a durar 7 años. Pero este personaje engañará a Israel y dejará firmar un tratado de paz con las naciones, especialmente con los árabes. Y no solo eso, sino que les va a permitir construir su templo. En la actualidad el pueblo judío no tiene templo. Y ellos están disputando por construir el templo en la misma zona en donde está ubicada actualmente la mezquita de Omar. El anticristo parece que va a hacer un tratado de paz y va a lograr pacificar estos pueblos y va a levantar el templo de los judíos. Los judíos contentos y felices. Pero a los 3 años y medio en lo que este tratado se firma, resulta que él lo va a violar y se va a sentar en el templo y va a decir: señores, aquí el único que es Dios soy yo. Así que me adoran a mí. Yo soy Dios. Y cuando los judíos ven eso, van a entender que se les metió el diablo en el templo. Y el anticristo va a comenzar una persecución cruel, atroz, peor que la de Hitler, peor que la de Antíoco Epífanes, peor que la de Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén, peor que cualquier rey gentil. El tramo más amargo de la historia de Israel, la amargura más grande, todavía no se la ha tomado. Se la va a tomar en estos días que el profeta Jeremías llama tiempo de angustia para Jacob. 3 años y medio los va a perseguir. Y si el Señor no viene, hermano, logra destruirlos. El ministerio del anticristo va a durar 7 años nomás. Gracias a Dios. Cuando ellos se dan cuenta que el personaje que se les sentó allí es el mismo diablo, van a empezar a huir. Y el Señor va a preservar parte de su pueblo. Los primeros frutos están allá en el capítulo 7 del Apocalipsis. La premisa: 144,000 sellados de entre las 12 tribus de Israel. Pero no van a ser los únicos. Y va a haber un despertamiento, un avivamiento espiritual entre los judíos después de eso. Y finalmente todo aquel que confiese entre el pueblo judío que Jesús es el Mesías serán salvos. El Señor los va a librar a ellos de la destrucción, de la aniquilación, cuando venga desde el cielo en gloria con su iglesia y los santos ángeles a vencer al diablo y a sus ejércitos, al anticristo y a sus ejércitos en el valle de Armagedón. Pelearán contra el Cordero, dice la Escritura, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. A su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, esta festividad no apunta a un evento profético: el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo el Mesías. La fiesta es un buen tiempo, mi amado hermano, para hacernos regalos
durante los días de su celebración. Ahora, los niños son afortunados, pero eso no indica que nosotros no nos hagamos regalos los unos a los otros. Espero regalo. Sí, empezando por el aparato de crédito débito o el número de la clave, por favor. Podemos hacer los regalos los unos a los otros en ese tiempo de festividad. Ahora, ¿de dónde nos vamos a ir? Del mismo Señor, y que el Señor a nosotros nos ha hecho grandes regalos. Mire lo que Dios nos ha dado. El Hijo es nuestro mayor regalo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es nuestro mayor regalo. A ver, aunque no tengamos la pinta del Padre San Marcos, no tengamos nada, ni casa, ni carro, ni beca, si el Señor está en nuestro corazón, somos las personas más ricas de esta tierra. A ver, el universo nos ha regalado el Señor. La piedra, mire nuestro hábitat, nuestro país, su palabra, son regalos de Dios. ¿Ya ven? Una nación. Las escrituras dicen que son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Él nos ha constituido como una nación. Vamos a reinar juntamente con Israel. Vamos a reinar en ese reino milenial. Nos ha regalado a su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Nos regaló el cielo, nos dio su mejor regalo, Mesías. Y nos ha regalado también una gloria eterna, única. Dice la Biblia, que cuando el Señor venga por nosotros vamos a ser glorificados. Vamos a participar de la misma gloria de Dios. Así es que, ¿cuál es nuestro regalo para Dios? ¿Cuál es su regalo? En Hanukkah se acostumbra a traer una ofrenda. Y esa ofrenda se bendice. Y esa ofrenda es como especie de una promesa que le hacemos al Señor. Y en gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. En el libro de Deuteronomio, vamos a leer capítulo 16. Con este texto vamos a terminar nuestro tiempo. Deuteronomio, capítulo 16. Vamos a leer de ese capítulo 16. Ubíquese los versículos 16 y 17. Vamos a leer ahí. 3 veces dice: cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, 3 festividades nacionales que el pueblo tenía que celebrar y presentarse con una ofrenda. Allí no está la fiesta de las luces, pero está la llamada fiesta de los tabernáculos. Es que en realidad, para algunos eruditos, algunos comentaristas, algunos rabinos, la fiesta de las luces es una especie de segunda fiesta de los tabernáculos. Ya ven, es una especie de segunda fiesta de los tabernáculos. Así que, al igual que en las otras festividades, en esta festividad debemos presentarnos con una ofrenda. Concluyo en esta hora. Haga una ofrenda para bendecir este año, el año que comienza. ¿Dónde la debe hacer? Aproveche estos días de celebración para hacerlo. Levante esta ofrenda en su hogar, en su congregación. Aquí lo vamos a hacer. Y vamos a pedirle al ministro de esta iglesia, a los ministros, que bendigan esta ofrenda con la bendición de Hanukkah. Es la bendición de Hanukkah que se hace sobre esta ofrenda y esta bendición es para todos aquellos que traigan esa ofrenda. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.